Bienvenidos al capítulo número 6 de Sketching the World. En este capítulo vamos a aprender sobre un tema que está estrechamente relacionado con el dibujo técnico y con los planos. Como el tema aquí es el boceto, vamos a tomar algunas características esenciales de este tema y lo vamos a adaptar como una representación rápida pero efectiva para proyectar nuestras ideas. También puede funcionar para representar objetos que tenemos a nuestro alrededor, y en este caso tendremos la ventaja de que lo que representemos tendrá una fiel representación del objeto desde distintas perspectivas en cuanto a proporciones y medidas, que nos va a dejar en un panorama mucho más claro para determinar cómo es o de qué es lo que estamos hablando. Pero antes, los materiales. Ya saben, como todos los días tenemos 10 hojas blancas, nuestra superficie lisa para trabajar y dibujar muy bien, y una vez más, nuestro bolígrafo de tinta negra. Hablaremos de dos temas principales. El primero son las monteas y el segundo son las vistas ortogonales. Como estamos hablando de una representación muy cercana a los planos y cosas técnicas, es importante tener en cuenta que esta técnica solo la estamos rescatando de aquellos términos como auxiliar para una representación rápida y lo más clara posible de lo que estamos hablando. Sin embargo, no vamos a entrar en detalles técnicos como cotas y reglamentaciones y cosas como esas, no se preocupen. Hablemos primero de las vistas ortogonales. Las vistas ortogonales son una especie de representaciones basadas en vistas perpendiculares a la visión de un objeto. Esto es muy fácil de explicar de la siguiente manera. Imagínense que encerramos un objeto dentro de este cubo, de tal forma que una vista ortogonal sería la proyección del objeto visto perpendicularmente desde alguna de las caras de este cubo. Claro, en este caso el cubo es imaginario y tenemos que nosotros determinar qué vista va a dónde. Un concepto importante que mencionar en este tema es qué significa ortogonal. Y en el diccionario precisamente la definición de ortogonal es que genera o existe o que forma un ángulo recto. Por eso estas vistas ortogonales pues son perfectamente perpendiculares a las caras del cubo virtual en donde estamos encerrando nuestro objeto y del cual parten las proyecciones o representaciones de este mismo. Para ello necesitaremos la ayuda de mi mapache. Seguramente todos se acuerdan de este ejercicio de la primaria en donde nos hacían recortar de una hoja una especie de desarrollo en el cual nosotros al momento de doblar las distintas partes en los cortes que nos indicaban, estas formaban diferentes geometrías. Era como mágico, de repente tenías una hoja y luego ya había un cubo. Entonces el desarrollo se veía más o menos como esto. Estos, como verán, son las caras de un cubo que al momento de recortarlas y unirlas se podría formar fácilmente la figura. Aquí es donde entran las vistas ortogonales. Si nosotros colocáramos a nuestro mapache dentro de un cubo y cada una de las caras de este cubo estuviera alineada a alguna posición con respecto a este sujeto u objeto, tendríamos justamente las vistas ortogonales. Pero la cosa no termina ahí. Porque así como en algunos casos se utilizan las libras para la masa, los pies para la distancia, los galones para el volumen y para la temperatura los grados Fahrenheit. También para las monteas y para las vistas ortogonales el mundo está dividido en dos grandes grupos. Por un lado tenemos el sistema americano o sistema internacional y por otro tenemos al sistema inglés. Claramente el sistema que usamos nosotros en México y en América es el sistema americano o internacional y el sistema inglés se utiliza mayoritariamente en Europa. Hasta donde yo sé y por cómo estaba funcionando los Estados Unidos las últimas 2 décadas del milenio pasado, en casi todo el mundo se utiliza el sistema internacional a excepción de justamente países europeos y una que otra colonia que fue colonia o que sigue siendo colonia de algunos de estos países europeos, en donde las culturas europeas llegaron para quedarse. Y así como nos pasa con las libras, los galones y los pies, es un desastre entender ambos sistemas cuando los aprendes al mismo tiempo. No es cierto, no tanto. En realidad es una pequeña y sutil diferencia. Sin embargo, es importante saber cuál pertenece a cuál sistema y detectar estas sutiles diferencias que hay entre uno y otro. ¡Hora de los ejemplos! Ahora, al momento de crear la montea de nuestro mapache, tenemos en primera instancia, claro, un objeto al cual representar, al cual yo ya le generé una vista en isométrico o más bien en perspectiva. La perspectiva isométrica es un tema un poco más complicado del cual no voy a hablar profundamente aquí, así que por el momento esta perspectiva la dejaremos como una perspectiva normal y corriente. Inicialmente con el sistema americano lo que sucedería es que tenemos al centro
una vista frontal. Normalmente la vista frontal no es siempre la parte frontal del objeto o sujeto. La vista frontal es la que más información nos da de este sujeto u objeto. Por ejemplo, las bicicletas son unos objetos en los que todo el tiempo estamos viéndolos desde una vista lateral. Sin embargo, esta vista lateral, por ser la que más información nos da para entender dicho objeto, siempre se toma en cuenta como la parte frontal. Pero si viéramos una bicicleta del frente y solo tuviéramos esta vista como frontal, en realidad sería muy confuso porque solo tendríamos una línea vertical que representa las llantas y el cuadro y otra línea horizontal que representaría el manubrio y nada más. En cambio, si la vemos desde un lado, podemos ver el tamaño de las llantas en relación al cuadro, por ejemplo, la altura del cuadro, la altura de los pedales. La vista lateral de una bicicleta cuenta como la frontal y es la que nos ayudaría a entender qué tipo de bicicleta es, de qué tamaño tal vez puede ser, algunos accesorios que puede tener la bicicleta para mejorar el performance del objeto en sí, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de nuestro mapache, la parte frontal fácilmente podría ser la que realmente es la parte frontal del sujeto u objeto, o en algún caso podría ser la parte lateral. Con nuestro mapache, por ser bastante amorfo, yo creo que la parte más importante sería verlo de frente, porque en realidad de las vistas laterales superior e inferior es nada más y nada menos que un churro de peluche. Tienen que saber que las cualidades esenciales de cada sistema son, en el sistema americano, que todas las vistas se toman en cuenta desde la perspectiva del sujeto observador. Esto quiere decir que nosotros, al movernos de la vista frontal a la vista superior, se representa como si el centro de todo fuera el objeto o el sujeto. En el caso contrario, en el sistema inglés, las cosas son al revés. Se toma en cuenta como objetivo central al sujeto observador y el que se mueve o desplaza para desarrollar las vistas emergentes es nuestro inanimado mapache. Tomemos a partir de la parte frontal de mi mapache como vista frontal, cuáles serían las vistas y cómo surgen a partir de esta en el sistema americano o internacional. Ahora sí vamos con el ejemplo. Comenzamos con la vista frontal del mapache que iría al centro del desarrollo cúbico. Posteriormente de aquí pueden surgir las vistas laterales superior e inferior. En este caso, si nosotros giráramos alrededor de nuestro mapache hacia el lado derecho, la vista lateral derecha quedaría así. Igualmente, si giramos alrededor de nuestro mapache hacia su lado izquierdo, nuestra vista lateral izquierda quedaría así. Muy fácil, ¿no? La vista derecha queda a la derecha y la vista izquierda queda a la izquierda. Es muy fácil. Finalmente, si decidiéramos viajar alrededor de nuestro mapache hacia arriba, la vista superior quedaría así y la vista inferior así. Aquí queda un sexto cuadrito en donde se puede poner la vista posterior u otra. Cuando representamos las vistas en una montea, algo importantísimo son las proyecciones. Entonces la ubicación y la relación de las partes del sujeto u objeto deben ser perfectamente bien alineadas y no pueden cambiarse de lugar, salvo el caso que sea necesario agregar alguna vista extra, y en dicho caso la forma correcta de representar esta vista sería encerrada en un cuadro y ubicada en algún sitio en la periferia del desarrollo principal. Si se dan cuenta aquí, todas las vistas voltean hacia el centro. Es decir, que es como si el desarrollo sí se estuviera desenvolviendo. Si tomáramos cada una de las vistas pegadas a un cubo y las unimos, podría decirse que sí se forma una especie de cubo en donde se ven las caras en sus lugares correctos. Pero al sistema inglés esto no le importa, porque en el sistema inglés, al tener una vista frontal, lo que haríamos sería que el objeto viajaría alrededor de nosotros y para tener una vista lateral derecha sería más o menos así. La vista lateral izquierda sería así, la vista inferior estaría arriba y sería como esta, y la vista superior estaría abajo y sería como esta. ¡Qué cosas tan extrañas! En fin, ahora que lo vimos con ayuda de nuestro mapache, ¿qué les parece si empezamos a trabajar con algunas vistas o monteas de volúmenes un poquito más sencillos para que veamos más o menos cómo funcionan? Aquí vienen los ejemplos de dos monteas de dos distintos volúmenes, que por supuesto van a estar representadas en sistema americano.
Ahora, vamos a platicar de qué es lo que hice. En el ejemplo número 1 tenemos una especie de cubo al que le hice una sustracción de una sección de un prisma cuadrangular y le hice una especie de redondeo en la esquina posterior. Aquí tenemos la perspectiva y elegí como esta cara la frontal, que en realidad sería una vista lateral. Por lo tanto, la vista lateral sería realmente la parte posterior del objeto. Aquí tenemos algo de la parte inferior y por acá la parte superior. Si se dan cuenta, en todos los puntos donde existe un detalle distinto al resto de la figura, yo generé una línea de proyección. Estas líneas de proyección sirven muy bien para conservar las proporciones de largo o alto o alguna proporción del objeto, para que éste sea mucho mejor entendido por quien lo interpreta. También se acostumbra colocar una línea punteada cuando queremos decir que del otro lado de la vista tenemos algún detalle por ahí, pero que no se está viendo en la vista tal cual. Asimismo, existen líneas de proyección entre las vistas que se encuentran en diagonal, puesto que estas vistas son una proyección a 45 grados o viajando hacia un lado y hacia arriba o hacia abajo de la posición de la que estemos moviéndonos. Aquí lo más importante son las líneas de proyección que nos ayudan a conservar esta fidelidad de la figura de la primera vista con respecto a las demás vistas. En el caso número 2 decidí hacer una figura un poquito más curva por algo que vimos en el capítulo 4, que eran las dobles y triples curvaturas, puesto que en este ejemplo se puede notar como en una vista una figura puede ser curva, pero en otra se puede ver una línea recta. Cuando en 2 o 3 vistas un solo trazo se genera como curva, es ahí donde existe una triple curvatura y es algo bastante complejo de entender y de representar. Tendríamos aquí una vista frontal, que sería justamente la parte de enfrente de mi volumen. Tendríamos una vista lateral en donde vemos que esta curva también desciende del lado derecho, y en la vista superior vemos que este volumen no es tan plano como se podría llegar a ver aquí, sino que tiene una especie de protuberancia que sale del volumen y vuelve a bajar por la parte posterior en la curva descendente. Y aquí viene un detalle muy importante. En la vista inferior yo incluí una especie de espejuelo como de objeto de cerámica para que vieran cómo la vista inferior sí es muy importante en algunos casos en donde en ninguna otra vista podemos ver detalles importantes de cómo es este objeto sujeto o geometría. Las monteos se utilizan prácticamente en cualquier disciplina creativa de diseño de ingeniería en la cual se tiene que representar un objeto que se tiene que hacer realidad. Y con objeto me refiero a cosas desde un clip hasta el Burj Khalifa. Y sí, exactamente, también los edificios son objetos o diseños arquitectónicos. La cosa, por ejemplo, con la arquitectura es que la vista frontal no se llama vista frontal, normalmente se le llama alzado o fachada. Y por ejemplo, una de las vistas más utilizadas o de las representaciones más utilizadas por la arquitectura son precisamente las vistas superiores. A estas vistas superiores, en los planos arquitectónicos se les llama plantas y son una de las formas más comunes de explicar los espacios arquitectónicos. Si me preguntan, yo nunca en la vida he visto un plano de una vista inferior de un objeto arquitectónico, pero quién sabe, a lo mejor existen. En el diseño de productos sí existen planos de la parte inferior porque en realidad la mayoría de los objetos, si se dan cuenta, están diseñados por todos lados y tienen detalles importantes que no podemos dejar ir. Mucho menos si nosotros somos las personas encargadas de materializar dichos objetos. Entre más detalles mejor. De hecho, en los planos existen medidas, existen muchísimas otras reglamentaciones, indicaciones y anotaciones que nos ayudan a comprender cómo es que va a ser este objeto materialmente.
Así que recuerden, la parte más importante de las monteas es cómo están ordenadas las vistas o las proyecciones del objeto que intentamos representar. Y siempre, siempre, siempre deben existir líneas perfectamente rectas, ya sea a 90 grados o a 45 grados si se trata de una proyección en diagonal. Y estas van a servir para mantener la fidelidad de las proporciones y de las dimensiones de una vista a otra para que este objeto sea comprendido de la mejor manera posible. Y bueno, ese fue el capítulo número 6 del Summer Series Sketching the World. Espero lo hayan disfrutado, trabajen mucho haciendo monteas, yo les recomendaría hacer unas 4 o 5 monteas, porque este ejercicio para la inteligencia espacial es una cosa impresionante. De hecho, yo creo que si es la primera vez que lo hacen y lo hacen muy muy bien, hasta les va a doler así un poquito la cabeza de estar pensando tanto cómo esta geometría trabaja por todas sus partes. Espero que hayan disfrutado mucho el capítulo, que hayan aprendido mucho y nos vemos la próxima.